Pero claro, también tenemos una perspectiva sobre cómo se desarrolla o cómo se implementan los planes de salud y de bienestar laboral en las empresas. De todo esto son temas que se van a poner sobre la mesa con nuestros siguientes contertulios. Para ello nos van a acompañar en el escenario Juan Esteban Poveda Sánchez, que es delegado del Economista en Andalucía. También estará Antonio Caballero Borredá, director de la revista Formación de Seguridad Laboral, y Ana Serrano Soriano, que es colaboradora de Onda Aragonesa. Todos ellos acompañados y moderados por Mireia Rifá. Mireia. Muchas gracias. Buenos días, encantadísima de teneros hoy aquí a los tres. Bueno, me siento presionada porque yo no soy profesional de la comunicación, o sea que el debate es vuestro, yo solamente voy a guiaros un poco y vosotros sois los que vais a hacer el debate porque sois los que más conocéis. Pero os iré moderando yo también el tiempo, aunque esté aquí con el papel de súper tacañón con el tiempo. Muchas Vosotros gracias. mejor que nadie sabéis lo importante que es el ser concisos y directos. Gracias, Juan Carlos. Bueno, tenemos aquí a Juan Esteban Poveda, el economista, de acuerdo, su edición en Andalucía. Su medio es principalmente dirigido a empresas y mercados, al mundo empresarial. Bueno, tiene una larga trayectoria en Andalucía. Habéis sido pioneros en muchas actividades dentro de vuestro periódico aquí en Andalucía, pero dentro de vuestro mundo, que es empresarial y de mercados, quisiera saber cómo veis vosotros, cuál es vuestro rol dentro de la materia del fomento de la cultura preventiva. Bueno, para centrar un poco una cuestión de inicio, un poco el debate, yo respondería la pregunta con otra pregunta. Perfecto. ¿De qué, no me refiero solamente al economista, sino en general a los medios de comunicación, de qué informamos? ¿De salud laboral y prevención o de siniestralidad laboral? La respuesta es evidente. Informamos de siniestralidad laboral. ¿Y cómo informamos? Juan Carlos pisa habitualmente una redacción y sabe cómo son las cosas. No voy a decir que sea como me gusta, que la realidad que existe es la que me gusta, pero voy a explicar las cosas como son. ¿Cómo entra una noticia de un accidente de trabajo a una redacción? Un SMS, un mensajito, un mensaje que pone el 112. Es la vía de entrada habitual. En ese mensaje simplemente se informa accidente laboral en tal sitio y la gravedad, si hay un herido grave, si hay un fallecido, y prácticamente ninguna circunstancia más. La coletilla es, se activa el protocolo, interviene y se activa la Fiscalía y a la Inspección de Trabajo. A partir de ahí, cualquiera que haya estado en una redacción de un medio de comunicación, una redacción medianamente importante, y conozca la rutina o sepa cómo funciona, se encuentra con que... ahí, vale. Problemas técnicos. Ahí, pero ¿ahora? Sí. Vale. ¿Qué pasa cuando entra ese mensaje? La respuesta es nada o casi nada. La respuesta es, en una redacción grande, normalmente se coge al fotógrafo que está por ahí, que no tiene en ese momento, al cámara, y le dice, vete y queremos solamente imágenes. El periodista no se suele desplazar. El periodista, la redacción aguarda a que llegue más información. ¿Qué información espera? Una nota de agencia. La nota de agencia se elabora con la siguiente información. La información del 112 y se amplía un poquito más. Alguna redacción, un gesto heroico, llama al alcalde. El alcalde sabe lo que le ha contado la Guardia Civil. Por ahí veo algún representante. Pero te dice, pero no me pongas que te lo he dicho yo, porque me lo ha dicho la Guardia Civil en confianza, pero te lo dice. Eso ya, esa ampliación, esa pequeña ampliación con una aportación de una fuente que no está directamente implicada, que no es experta en siniestralidad laboral, que no es experta en temas de prevención, eso ya es una heroicidad.
pero añade valor a la información. Eso lo suelen hacer redacciones grandes. Redacciones pequeñas directamente esperan a la nota de agencia y, como no tienen un tío que vaya a hacer las fotos, buscan en las redes. Si no encuentran nada, buscan en Google Maps. Si no encuentran nada, la sala del 112, una foto con la sala del 112. Porque por una cuestión de SEO, para favorecer el tráfico, las noticias tienen que tener su foto. Punto. Eso, ya digo, el siguiente paso es cómo publicamos las noticias. Un medio impreso, Juan Carlos, página 10, local, por ahí detrás, página par, por supuesto. En una página de Internet pues iría la tercera o cuarta terraza por arriba, vamos, ya la parte media baja. Y en un informativo de televisión, una cola o algo así. De 10 segundos aproximadamente. Eso es. La noticia muere ese día. No se hace seguimiento. Al día siguiente ya tenemos información un poco más elaborada. Está el parte de la inspección de trabajo, está el atestado de la Guardia Civil. Eso ya no pasa nada. Tampoco se informa sobre las circunstancias personales, familiares de la víctima. Algo que sí ocurre en otros ámbitos, pero aquí no se informa. Viuda, hijos, no se informa nada. Te doy medio minuto, Juan. Vale. Simplemente el problema que tenemos los periodistas en estas cuestiones es poca proactividad de las fuentes. Está la noticia en caliente y no podemos profundizar más. Pero, insisto, informamos de siniestralidad laboral. Lo que nos gustaría o lo que sería más provechoso y a lo que todos ustedes creo que estarían más interesados es que informásemos de prevención y de salud laboral. ¿Qué es lo que pasa? Llevo al frente del Economista en Andalucía un año. Recibo todos los días decenas de notas de empresas que nos comunican balances, informes, facturaciones. Creo que solo una, Atlantic Copper, creo recordar que era Atlantic Copper, creo que solo una detallaba las acciones que hace en prevención de riesgos laborales en temas de salud laboral. Entonces, si las empresas, que son el principal agente de esta película, no dan información, no son proactivas a la hora de informar, realmente los periodistas tenemos pocas herramientas, más allá de estadísticas, cifras. Había preparado unas estadísticas. Ya has consumido tu tiempo y el de tu Venga. Muchísimas gracias, Juan Esteban. Has puesto los puntos sobre las is, creo que sí, pero yo creo que no es solamente un problema de empresa y medios, creo que tiene que haber más coordinación y demás, que abordaremos en otra pregunta. Ahora quisiera hablar con Antonio Caballero Corredá. Él es director de la revista Formación en Seguridad Laboral, una revista totalmente especializada en el medio. Entonces, me encantaría que me explicaras cuál es vuestra función, crees que debe ser para el fomento de la cultura preventiva. Pues me alegra mucho, no sé si se me oye, Ahora. sí. Me alegra mucho la clase magistral que ha hecho de cómo funcionan las redacciones en los medios tradicionales, en los medios generalistas, vamos a llamarles, porque precisamente eso me permite reivindicar a los medios técnicos. Precisamente nosotros, nuestra revista, que está especializada en seguridad laboral desde hace más de 25 años, no damos ni una sola noticia sobre un accidente de trabajo. Podéis buscar en mi web, podéis buscar en mi revista, nunca damos, precisamente por eso, porque el enfoque de la prensa generalista, que busca ese clic, que busca esa noticia, que busca esa actualidad, es la de los accidentes y prácticamente lo único que informan de seguridad laboral es sobre accidentes. Para eso nosotros tenemos nuestro huequecito donde no vamos a informar de accidentes. Si los accidentes ya los conocemos, ya los dan las noticias generalistas. ¿Nosotros qué queremos informar? A los profesionales, porque yo entiendo que los artículos que yo puedo publicar, que son casos de éxito, que son normativa muy específica, que son productos muy específicos, obviamente a los medios generalistas no les van a interesar, porque entonces se les caerían sus lectores. Sus lectores buscan otro tipo de conocimiento, buscan otro tipo de información. Entonces, para eso están los medios técnicos, en este caso como el nuestro, que informa sobre seguridad laboral, donde nos alejamos de esa postura de solo informar sobre accidentes para centrarnos en lo que a los profesionales del sector les interesa, qué cosas están haciendo otras empresas, qué normativa cambia que me afecta, qué productos o novedades puedo encontrar para hablar con el departamento de compras
este nuevo tipo de producto que ha salido. Entonces nosotros, además de esa labor informativa en la revista y en la web y en la newsletter, también organizamos eventos y encuentros, pues precisamente para poner en contacto a los diferentes actores, a las diferentes empresas, para poder compartir esas buenas prácticas, para compartir esos casos de éxito, para compartir y hablar de esas noticias. De hecho, algunos de ellos los hemos celebrado aquí en Andalucía, en colaboración con la Junta de Andalucía. Recuerdo uno que hicimos sobre pesca con las cofradías de pescadores, pues para hablar sobre cómo, pues cómo mejorar la seguridad laboral pues en un sector, por ejemplo, tan peculiar y con una siniestralidad alta y grave como puede ser el de la pesca, ¿no? Entonces, respecto a nosotros, yo separaría eso. Pues por un lado es verdad todo lo que ha hablado mi compañero, pues que los medios generalistas pues están al final, pues digamos, con ese hándicap del día a día, de la noticia, de la actualidad, y al final es la accidentabilidad de lo que más se habla cuando se habla de seguridad laboral, y los medios técnicos, que son los que están a vuestra disposición para precisamente todo lo contrario. Hablar de casos de éxito, promover la cultura preventiva que hacen otras empresas, qué novedades hay, etcétera, etcétera. Muchísimas gracias, Antonio. La otra cara de la moneda, lo vemos bien claro lo que significa tener más conocimiento o más especialización en un tema para ver cómo se puede enfocar de otras maneras. Gracias. Ahora vamos con Ana Serrano. Ana, perdónenme ustedes, compañera mía, amiga de hace mucho tiempo. Ella dirige un programa en Onda Aragonesa, es una cadena de radio regional, y dirige todos los lunes un pequeño espacio dentro del programa regional de Onda Aragonesa, y ella tiene una capacidad divulgativa muy grande, y lo que ha conseguido en este último año, un poquito más, 2 y medio. 2 y medio, madre mía, ya cómo pasa el tiempo, es conseguir hacer divulgación sobre prevención de riesgos laborales y bienestar laboral a toda la población. Y bueno, cuéntanos, ¿cómo lo ves? A ver, es que yo soy un poco la nota discordante, porque yo no soy periodista, yo soy prevencionista. ¿Qué pasó? Que cuando nos encerraron y 15 de marzo, Edu, que es el CEO de la cadena, me llamó porque ya había colaborado puntualmente en Pymes y Trastos, en un programa también de Onda Aragonesa. Ana, ¿te apetece, te parece que hablemos de seguridad y salud laboral y empecemos con el tema del teletrabajo? Y dije yo, venga, vale, venga, vamos a empezar. Empezamos un lunes, seguimos al siguiente, y así llevamos 2 años y medio. Claro, soy como la cara amable, ¿no?, de todo esto que está pasando a la hora de, jolín, ahora que estamos en la cresta de la hora y que se nos ve a los prevencionistas, hay que aprovechar el tirón de hacernos visibles, que no es lo típico, porque lo mío ha sido, bueno, llegar y yo me quedo, no es que, Ana, sí, no, que yo ya no me muevo de ahí, porque disfruto mucho. Pero cierto es que, claro, se tiene que alimentar cada lunes, que no soy profesional de los medios, pero que yo creo que lo que nos enriquece en las mañanas de Onda Aragonesa o en el espacio de preventivo es la curiosidad, la motivación y la creatividad. Curiosidad porque, bueno, cada lunes tienes que demanarte para sacar un tema diferente. Curiosidad de conocer gente. Por ejemplo, hoy yo ya creo, tengo 3 o 4 programas apalabrados ya, porque gente como muchos de vosotros que tenéis cosas súper interesantes que hacer saber. Motivación para, pues eso, para que no decaiga un lunes tras lunes, pues tienes que continuar. Yo tengo que pedir permiso en mi trabajo para ir, contar, volver y devolver las horas que yo falto de mi trabajo y que no estoy siendo rentable. ¿Y cuál era la otra? Creatividad, pues porque te tienes que reinventar, pero yo creo que cada uno de nosotros. ¿Qué tenemos de bueno? Que los prevencionistas, la mayoría o todos, somos solidarios a la hora de prestar nuestro conocimiento para que no solo nosotros, sino los demás nos oigan, nos escuchan y nos entiendan. Y ahí tenemos una labor súper importante de hacernos entendibles, de hacernos vendibles, de contar a la población en general que no habla nuestro idioma el cómo se hacen las cosas bien para que eso, a la hora de realizar un trabajo, esté asimilado como una conducta segura. O sea, estamos tratando de hacer una labor de educación, ¿no? y hacerlo de una forma un poco digerible, sencilla, fácil, disfrutona a veces, porque no todo es serio de contar desastres, hay que hacerlo también con un lenguaje positivo para que cale y que nos sigan comprando y que sigamos ahí, y que pues eso, pues seguir y avanzar. Y para aquellos que a lo mejor tienen un ordenador para vernos, también nos retransmiten en Twitch, con lo cual también somos visibles. Así un poco de resumen. Muchísimas gracias, Ana. Continuando con
con las preguntas y al hilo de todos vuestros comentarios y demás, y ahora, Juan, es tu oportunidad, ahora o nunca, ¿cómo crees que te pueden ayudar y apoyar desde las instituciones para impulsar y fomentar la cultura preventiva en el tejido empresarial para que no solamente habléis de siniestralidad? Bueno, voy a hacer un ejercicio absoluto de demagogia y voy a jugar con unos cuantos datos, pero que creo que nos pueden dar una idea de la dimensión real del problema, de la problemática que estamos hablando, y también nos pueden dar una idea del fracaso en términos de comunicación que afrontamos como sociedad. El año pasado murieron 611 personas en un accidente de trabajo. Este año ya llevamos 623 de enero a septiembre. Un cálculo a vuelapluma sin usar calculadora. Cada 2 días mueren 3 personas en un accidente de trabajo. Tuvimos el año pasado 523.000 bajas por accidente de trabajo. Es una baja cada minuto en España. Lo vamos a comparar ahora, digo que es un ejercicio de demagogia absoluta. Hemos hablado de 600 muertes al año. En tráfico son 1.500. ¿Quién pesa más en términos de comunicación? Homicidios intencionados, 298. ¿Qué dedican más tiempo los medios? Abuso de drogas, 978. Poco más, son pocos más. Sin embargo, ¿a qué dedican los medios más tiempo? ¿Al problema de las drogas, al problema de la salud laboral? Voy a hacer esto, es un ejercicio de demagogia. 1.163 víctimas de violencia de género en 20 años. Son 2 años de siniestralidad laboral. Entonces, no estamos consiguiendo transmitir la importancia real del sistema. Vuelvo a insistir en Vuelvo a insistir en la importancia de la actitud proactiva de las fuentes, de las empresas, de las instituciones. No conocemos la innovación en el sector, no se hacen campañas de innovación, no sabemos lo que inventan las empresas para mejorar la salud laboral. Lo que estamos viendo aquí en este congreso está siendo espectacular, pero eso no se cuenta fuera, se cuenta aquí de puertas para adentro. Se cuenta un experto en el tema, se lo cuenta a otro experto en el tema, pero no sale de puertas para afuera. Ahora, como periodista, conozco solo una guía, un manual práctico para periodistas sobre cómo actuar, sobre cómo abordar la información sobre salud y seguridad en el trabajo. La editó el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en 2016. Desde entonces yo no he encontrado ninguna herramienta que como periodista me ayude a aproximarme al problema, más allá de la práctica diaria. Entonces, lo que he hecho yo en falta como periodista, en este caso de un medio de información económica, ejemplos de buenas prácticas. Empresas que cuando llaman a la puerta para que te cuenten lo que están haciendo en temas de salud y riesgos laborales, abran la puerta y se atrevan a contarlo y se atrevan a decirlo. Parece muchas veces que es un tema tabú, incluso para la Administración. No es un tema del que la Administración sea fácil hablar más allá de estadísticas y fríos datos, pero no ponen el empeño, por ejemplo, en divulgación. ¿Qué pueden hacer las Administraciones? Hay otro aspecto, otra cara de la moneda, al margen del puramente informativo, que son las campañas de divulgación. Campañas como, pensamos, las de tráfico. El Instituto Andaluz de Riesgos Laborales tiene ahora mismo una en marcha sobre caídas. Si bajamos seguro, seguro que bajamos, creo que es el lema. Al respecto de las campañas de divulgación, solo voy a decir 2 palabras. Poderoso caballero. Bueno. Es una buena manera de que los medios nos interesemos por esos temas. Bueno, creo que has dado puntos clave. Creo que también es decir, no es solamente que la Administración o las empresas comuniquen, sino también que vosotros transmitáis vuestro interés en recibir esa comunicación y esa información. O sea, que es un team, un equipo entre todos que tenéis. Creo que no hemos encontrado el equilibrio. Sí, pero yo creo que has elegido el foro perfecto. Si me permite, siguiendo un poco ese hilo, no nos hemos puesto de acuerdo, pero es que deja votando. Las dos veces. Él terminaba con poderoso caballero. Y es verdad, ahora mismo los medios de comunicación, hay una gran crisis en los medios de comunicación. Y no sois conscientes de la importancia que eso tiene. Hay otros aspectos que si los analizáis
porque ahora mismo estamos en la sociedad de la información. Es el momento en que cualquier persona tiene más acceso a la información de forma gratuita en cualquier sitio, y es en el momento en el que la gente está más desinformada, porque está al mismo nivel el tuit de la noticia seria de un periodista que ha tardado 5 horas con 3 fuentes, y eso es un problema. Y muchas veces, efectivamente, poderoso caballero. Entonces, cuando hablamos de las instituciones, pues obviamente también el apoyo económico, pues con las campañas. Y entonces yo os voy a poner un ejemplo muy de prevención. Lo voy a remitir, permitirme, que es una anécdota en Madrid, que es donde nosotros tenemos la sede. Yo una vez fui a la presentación del Plan Director de la Comunidad de Madrid de Prevención de Riesgos Laborales, ¿vale? En aquel entonces la presidenta de la comunidad era Cristina Cifuentes. En aquel momento estaba el tema de las cremas, el no cremas, el... Bueno. Toda y absolutamente, después le pusieron todos los periodistas ahí, ninguna pregunta era relacionada con seguridad laboral y con prevención de riesgos laborales. Cuando ya terminaron todos, yo le dije, bueno, Cristina, si te parece, te hago una pregunta sobre seguridad laboral. ¿Con esto qué quiero decir? Que al final, cuando hay que hablar de seguridad laboral, cuando hay que hablar de información seria de seguridad laboral, se necesitan medios especializados y medios que estén en ese tema. Si nosotros no tenemos ese apoyo económico, pues difícilmente podremos dar, porque, por ejemplo, no nos engañemos, si ahora se emite una nota de prensa sobre este encuentro, ¿qué se va a tratar? Pues a lo mejor, si viene en la inauguración algún alto cargo, si estamos en campaña un poquito más, saldrá seguramente y tendrán interés, pero si no, simplemente se dirá que se ha celebrado este evento y pocas líneas más encontraréis en los medios. Pero todo lo que se ha hablado aquí, todos esos casos de éxito, todas estas experiencias que se han compartido, pues se quedarán en este ámbito. Entonces, ¿qué pedimos a la Administración? Pues un poquito de ayuda. Apoyo. Muy bien. Luego seguimos comentando vuestros 3 comentarios. Ana. Es que poned un prevencionista en vuestra vida. Si tenéis aquí que se os van a rifar, es que es el tándem perfecto. Vosotros sabéis cómo y nosotros tenemos la autoconfianza, la seguridad y además el conocimiento. A ver, que es que yo soy el bicho raro, es verdad, porque yo no es lo típico, pero cierto es que a muchos de ellos cuentan su experiencia, les dan a conocer, además comparten el podcast, además en LinkedIn es que esto es como la mancha de aceite que se va haciendo más grande. ¿Por qué? Porque los agentes implicados, esos puentes, esos nexos y esa solidaridad que tenemos para crecer y para reducir la siniestralidad o generar cultura preventiva, es que es nuestro complemento perfecto. También, ¿qué tenemos que aprender? A cómo comunicarlo, porque no será lo mismo que contamos a quién va dirigido o en qué momento cuentas un mensaje en los canales que tenemos, como una infografía o un vídeo o una campaña concreta, y luego también el fin, que al final no sé si es una política, un procedimiento, es un accidente. Tenemos que, de una forma camaleónica, también adaptarnos a lo que queremos contar y hacerlo lo mejor. ¿Qué nos falta? ¿Qué me falta a mí, por ejemplo, saber en Onda Aragonesa? Yo no tengo resultados, yo no sé si lo que hago lo hago bien o no. ¿Por qué? Porque no tengo datos, que era lo que contaba también Beatriz. Yo no sé si a lo mejor reduzco o convenzco, porque no lo sé, porque o voy con alguna encuesta que no lo voy a hacer, pero es verdad que dices, ostras, si quiero algo que sea mejorable tendré que medir, ¿por dónde empiezo? Pero bueno, es como nosotros, pues eso, somos el sermón. Está el palo, que es la ley, está la zanahoria, que son las bonificaciones, y está Onda Aragonesa, que es el sermón. No sé, ¿qué opinión? Bueno, está claro, y después de haberos oído a los 3, que yo creo que es necesario cambiar el modo de que se comunica la prevención. Creo que es una oportunidad muy buena para todos vosotros, cuando volváis a vuestros respectivos puestos, comentar y difundir lo que se ha dicho en estas jornadas. Creo que mejor modo de comunicación y convencer a mercados e inversores es lo que hacen las empresas. Especialización y buenas prácticas, aquí tienes, y divulgación para toda la sociedad. Has podido ver, bueno, desde las ponencias de las empresas hasta Beatriz y Rafael. Creo que es un marco ideal para iniciar una nueva andadura y que, lógicamente, al igual que laboratorios y observatorios,
Andalucía lidere ese cambio de perspectiva en los medios de comunicación. Y ahora, como último ya, a los lectores, a los oyentes, de tanto de radio como de prensa, para que obtengan una información veraz y de confianza, ¿qué consejo les daríais? Para darle difusión a todo el mundo en general, ¿qué consejo le darías? Bueno, el consejo que se puede dar a cualquier persona cuando se enfrenta a un proceso de comunicación, no, a la forma en que recibe noticias. Sentido común. Acudir a fuentes fiables, acudir a personas que le merezcan su confianza y, sobre todo, contrastar un poquito y consultar más de una fuente. No solo es importante ese mensaje para los lectores, también para las fuentes informativas, podemos decir, de un ámbito tan especializado como este, bueno, sois ustedes, ¿no? Son todos ustedes. Les voy a dar un consejo en su empresa, en sus organizaciones. Búsquense un periodista de guardia. Comuniquen. Cuenten al mundo lo que están haciendo, cuéntenlo. Y háganlo buscando a una persona que les merezca su confianza, que les merezca solvencia, rigor y que sepan que va a trasladar su mensaje pues, de la forma más adecuada. Hay muchos canales, desde los medios de comunicación generalistas, medios de comunicación más especializados, medios hiperespecializados como una prevencionista, que eso ya es lo último, pero también pueden tomar la iniciativa desde sus empresas, con departamentos de comunicación, simplemente con manejar un manejo profesionalizado de redes sociales y de los instrumentos que estas ofrecen. En fin, hay muchas maneras, pero cuéntenlo y no dejen que su película la cuente otra persona, que es lo que pasa. La película, cuando llama a alguien por el tema de salud laboral, tal, al final, ¿quién acaba hablando? Pues alguien de un sindicato, por ejemplo. Entonces, a la empresa no le gusta que alguien de fuera le cuente su película. Por eso les digo que tomen ustedes las riendas y tomen el control también de la comunicación. Yo como mensaje a los lectores un poco lo relaciono un poquito antes, ¿no? Pues eso, que somos conscientes de que estamos en la sociedad de la información y, sin embargo, estamos muy desinformados. Ahora, por desgracia, estamos con la cultura del SEO, del posicionamiento. Yo como medio digo, ¿qué hago? Porque yo puedo poner, se puso un arnés y no veas lo que pasó. Y va a tener más clics, va a tener más... Pero eso no es una información seria. Entonces, pero claro, la información seria entonces pasa más desapercibida entre toda esa vorágine de informaciones y demás. Entonces, al lector, ¿qué le propongo? Pues que siga los medios fiables, que no se deje llevar por el titular fácil y al final nosotros como medios, ¿cuál es nuestra función? Yo creo que actualmente, ¿cuál es nuestra función? Pues nuestra función es que todos ustedes tienen unas agendas súper apretadas, están hasta arriba de trabajo, están recibiendo bombardeos de correos electrónicos, de 1000 historias, y les es más complicado distinguir esa noticia correcta o esa noticia que pasa desapercibida. Yo escribí un artículo en enero del 2020 donde advertía de que no teníamos EPIs ni capacidad de comprarlos y que como llegara el COVID nos íbamos a enterar. Qué pena que pasó desapercibido. Que a lo mejor él se puso un arnés y mira lo que pasó, tuvo más repercusión que ese otro artículo. Entonces, al final, nosotros como medio lo que sí os ofrecemos es esa posibilidad. Cualquier persona, cualquier lector, cualquier profesional de la prevención de riesgos laborales sabe que si se va a seguridad laboral, fíjate, solo con poner seguridad laboral ya salimos, lo que hay ahí es serio, es de vuestro sector, está contrastado, es información fiable. Por tanto, yo que os animo a que acudáis a las fuentes fiables de información. Ana. Obvio. Contrastar, evitar la infoxicación, ni los bulos, ni compartir. Bueno, pues a la Junta de Andalucía, si queréis replicar nuestro ejemplo, yo tengo el patrón de 2 años y medio, con lo cual está hecho, hay que montarlo simplemente, y lo del podcast es sencillísimo. Y sobre todo a la hora de buscar información fiable, y ahora sí que voy a vender un poquito lo prevencionista y a dónde pertenezco,
nosotros desde APSAL y desde Mieses, APSAL como Asociación de Profesionales de la Seguridad y Salud Laboral y Mieses como Sostenibilidad y Excelencia, pues nos tenemos que ir a todo ese conglomerado de profesionales que forman estas asociaciones que son muy transversales y que al final nos hacen un equipo competitivo. ¿Por qué? Porque nos complementamos, lo que decía de la solidaridad. Ahí estamos todos para trabajar muchas veces en lo mismo. Con lo cual, vayamos ahí y bueno, cualquier duda, ya sabéis que estáis cerca, en LinkedIn, en redes sociales, o sea, que es que nos tenemos a un paso. Y ahora sí que, ya termino, hablando de sostenibilidad, sí que aquí es un llamamiento a la radio digital. La analógica consume mucha energía y además, si vamos hacia una radio digital, también tendrían cabida más programas en menos frecuencia, más programas, más riqueza, más. Entonces, bueno, pues a ver si sueltan un poco de partidica económica para ayudarnos a la radio digital y con eso ahí lo dejaría. Bueno, ahora, a ver, la verdad es que ha sido una lección. Creo que nos vamos aquí todos con una lección muy bien aprendida. Me gustaría saber si hay alguna pregunta del público. Adelante. Un segundo, tenemos un micrófono que podemos acercar y se os oye perfectamente. A ver, creo que aquí había Primero una pregunta. señor y después vas tú. ¿Vale? Yo quería preguntarle ¿está encendido? Al representante del medio de comunicación generalista si en su medio o por compañeros de otros medios habéis recibido alguna vez presión para no informar de determinadas multinacionales que producen daño a la salud muy grave de los trabajadores por motivos, lógicamente, económicos. Bueno, yo tengo una trayectoria de 20 años en medios de comunicación, así que puedo... Ese juego de presión de las empresas y de evitar un daño reputacional por parte de las empresas, presionan con medios a su alcance, eso forma parte del día a día de un periódico o de un medio de cierta relevancia. Entonces, bueno, aquí como economista Andalucía debo decir que no, pero soy consciente de que esas presiones, vamos, el que no sea consciente de eso es que no vive en este mundo. Esas presiones existen. Otra cosa es la capacidad del medio y la independencia que pueda tener el medio o los instrumentos que tiene el medio para eludir esas presiones y hacer una información rigurosa desde el punto de vista periodístico. Y entonces aquí volvemos a lo mismo que antes. Cuanto más dependencia económica tenga un medio, pues la independencia es una tarea más complicada de asumir. Entonces, es lo que hablábamos antes, ¿no? Estamos en el mundo de la información, pero es el momento en el que más desinformada está la gente. Con lo cual, la libertad económica da independencia. Sí, entonces los lectores, cuanto más ánimo, pues eso, cuanto más sigáis, pues es más... es verdad que en nuestro caso es más fácil, porque nosotros somos nicho, nosotros informamos sobre pues un sector y damos noticias, no informamos de accidente, entonces no tenemos tanto esas presiones, ¿no? Pero por mi conocimiento de medios de comunicación, sí os diría que los medios de comunicación actualmente pues están en una situación complicada y cuanto más complicada económicamente está, pues la independencia más se ve en compromiso. Yo en mi caso es que soy libre para contar lo que quiera contar y tengo, cada día más y muy en cuenta que no me voy a meter en charcos donde no pueda salir. Con lo cual, yo soy independiente, libre y además cuento las cosas con razón, con emoción y con conocimiento. Y si no, pues me traigo expertos que lo saben. Y con pero sí, la con la más libertad. divulgativa a nivel sociedad. Claro. Pues es que tienen que saber, desde un accidente hasta pues, cómo se puede generar cultura preventiva, pasando por personajes históricos que han cambiado nuestra prevención de riesgos hoy. O sea, un poco todo, engloba todo. Pero siempre desde la libertad de que yo pueda contar las cosas como objetivamente creo que son. Muchas gracias. ¿Había otra pregunta ahí? Sí, yo un poco también en relación a las intervenciones que ha tenido Juan, ¿no? Y entendiendo también la filosofía del negocio, la noticia, el SEO, el SEM,
¿no? El clic. Bueno, yo sí que estamos en un encuentro de cultura preventiva y sí que me gustaría aprovechar la ocasión para invitar a un medio generalista que tiene también una función, yo creo, ¿no? de educadora también, una función promotora también de seguridad y salud laboral, pues invitarle a dar un enfoque quizás, bueno, hacer pequeños cambios para, bueno, no poner o no buscar solo la noticia de impacto cuando estamos hablando de seguridad y salud laboral. Hoy más que nunca, además, creo que la sociedad en general además es consciente de eso y yo le animo hay herramientas y publicaciones que les pueden ayudar a dar un enfoque diferente, pero incluso buscando la noticia de impacto, ¿no? Podemos aprovechar para también generar esa conciencia social, porque la siniestralidad laboral no deja de ser un drama familiar, personal, para las personas que están afectadas por los accidentes y enfermedades profesionales, no deja de ser un drama familiar, no deja de ser un drama social, porque al final se traslada también a la sociedad en general. Es un drama también para las empresas porque también tiene unas repercusiones y unos costes para su plantilla y para su propio negocio que quizás todavía no son muy conscientes. Con lo cual, bueno, pues aprovecho para invitar a dar ese pequeño enfoque. Incluso con las noticias de impacto todavía se puede hacer por el accidente ocurrió de esta manera, quitar esas coletillas de... Bueno, y la mala suerte ha querido que el trabajador cayera y resultara herido muy grave. Bueno, quizás pequeñas, esas coletillas a lo mejor ir retirando y, bueno, eso es, los accidentes son evitables, tienen causas, intentar averiguar en la medida de lo posible, ¿no? Siempre que haya, bueno, pues tiempo, recursos, qué posibles causas y, bueno, pues favorecer también, ¿no? que la gente conozca y aprenda de esos accidentes, ¿no? En el caso quizás del compañero de la revista especializada, pues alabar, ¿no? Ese principio de no compartir o no dar especial eco a ese tipo de noticias. Se hacen muchas cosas y muchas cosas que además no se conocen, con lo cual, bueno, pues alabar esa forma de ver, que otra manera de hacer prevención también existe. Y qué decir de mi compañera también, Ana, prevencionista, compañera de locuras también y de encuentros, que bueno, pues también, ¿no? Un aplauso, ¿no? para esa labor que están haciendo desde Onda Aragonesa de esa función social y educadora de llegar a los hogares, de llevar la prevención además de una manera sencilla, fácil, en un lenguaje no técnico, pero sin perder propiedad y sin perder rigor también. Y bueno, pues eso, ¿no? Dando voz a los prevencionistas, a los expertos también, que puedan dar visibilidad a ese trabajo, porque somos técnicos de prevención, a veces tenemos dificultades también para vender nuestro producto o servicio. Nosotros salvamos vidas, es así. Lo podemos decir, bueno, soy técnico de prevención, sí, bueno, en fin, me dedico, pero no, salvamos vidas, ayudamos a que la gente vuelva a su casa después de trabajar. Entonces, pues gracias también por esa labor. Al hilo de lo que tú comentabas, yo creo que hay dos situaciones que informativamente pueden ser muy interesantes, que sin embargo, mea culpa, trabajo poco y trabajamos poco. Uno son los casos de éxito, hemos visto algunos bastante potente informativamente aquí en el Congreso y luego es buscar el enfoque, ese enfoque positivo de las cosas. Yo creo que es importante. Yo me he quedado corta con la radio y ahora estoy yendo a algún cole a contar, pues empezó por la higiene, pero esto será un camino largo, porque sí que es verdad que me gusta tanto contar historias, pues que ya que tenía una presentación, la he adaptado para niños, he empezado con los de 8 y el 29 voy a los de 11, 12, los de sexto. Pues sí, 10, 11. Así que es que hay que educar y se empieza desde pequeños, desde casa, tu pequeño mundo, para que sirva un poco exponencial para que el cambio en la sociedad sea real. Yo te agradezco, obviamente, tus palabras. Invito a todos. Tenemos un fondo editorial de 25 años. Tenemos casos de éxito, tenemos muchísimas, esas cosas que decías. Se hacen muchas cosas, claro que se hacen muchas cosas y estamos cansados de informar sobre esas cosas y tantas cosas buenas que se hace dentro del sector de la prevención de riesgos laborales, pues aprovecharos. Yo os digo, solo tenéis que poner seguridad laboral en el buscador. Y si no salimos los primeros, me lo decís, que estoy ahí sentado.
Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Por favor. Bueno, estoy un poco nerviosa porque es el primer encuentro hacia el que vengo, la verdad. En primer lugar, me ha llamado un montón la atención porque todo el rato hemos estado hablando de esos delegados de prevención que son tan necesarios y realmente se refleja en la figura de usted. Y jolín, me ha llamado la atención de que venga una prevencionista y nos cuente su experiencia. O sea, no sé, lo considero que es como una manera muy ilustrativa de dar a conocer esa figura. Y luego tengo una pregunta que va dirigida un poco a los tres, porque hemos dicho que los medios de comunicación, y es cierto, informan sobre todo de siniestralidad. O sea, si yo me voy, pues, en fin, después de comer todos los días veo las noticias con mi madre. Entonces, en las noticias se ve, pues, ha habido tal accidente laboral en tal empresa o ha pasado esto, que ha habido un caso de acoso. Mi pregunta es, ¿cómo se podría hacer, y por eso es para los tres, que los buenos casos de prevención o las buenas iniciativas de prevención que se hagan en las empresas, porque quizá el pequeño empresario, las buenas prácticas que se hacen en las revistas de impacto no llegan? Entonces, ¿cómo se podría hacer para informar desde los medios de comunicación conocidos sobre las buenas prácticas de prevención que se llevan en las empresas? Bueno, lo primero es que quieran contarlo. Eso es fundamental. Por eso estoy insistiendo mucho en el mensaje de que si tú quieres que un tema esté en la agenda informativa, que cale en la opinión pública, tienes que ser proactivo, tienes que empujar. Hay tantos temas posibles para un espacio reducido, como es, podemos decir, el concepto de opinión pública, que todos no caben. Entonces, el que más empuja con datos, con explicaciones, con divulgación, con dinero, con todo eso se empuja. Entonces, en este caso creo que estamos hablando de un sector que no está empujando. Ahí yo te diría que es importante saber, pues, cada medio de comunicación un poco cuál es su objetivo, sus lectores. Es decir, si una de esas actividades positivas de un caso de buenas prácticas, pues es que a lo mejor un directivo que está leyendo no le importa tanto, salvo que hable de cuánto se ha ahorrado esa empresa, y entonces a ellos la nota de prensa que le debe enviar es centrada en eso. Tal empresa se ha ahorrado tantos euros porque ha implicado, sin llegar mucho más allá. Yo, como medio especializado, sí que voy a tratar todo ese tema de qué se ha hecho, por qué se ha hecho, porque mis lectores son los profesionales de la seguridad laboral, que sí se lo van a leer. Pero mi mujer, que no trabaja en este sector, no se va, o sea, mi revista dice, joder, qué rollo, porque hay veces que son cosas muy técnicas, que son cosas de legislación, que son cosas, pero es que ella no, yo no quiero que ella me lea, yo quiero que me lean ustedes. Esa es un poco la faceta. Entonces, un departamento de comunicación de una empresa tiene que saber qué nota de prensa le tiene que enviar a él y qué nota de prensa me tiene que enviar a mí. Y es un poco en relación a lo que él decía. Poner un periodista en vuestra vida. ¿Un periodista y un prevencionista vosotros? Yo diría que al revés, si es reputación, ¿cómo no lo van a querer contar? O sea, yo lo veo al contrario, es decir, cuéntamelo porque yo estoy deseando conocerlo para dar a conocerlo. Y que otras empresas, que ya sabes que esto es como un traje a medida, necesiten algo similar, pues tienen un ejemplo o una puerta donde pueden pedir ayuda. Yo lo veo así. O sea, que yo sí, te lo compro. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Mira. Beatriz, muchas gracias. Yo sé que habla mucho, pero para aterrizarlo también, porque además, oye, te felicito porque para ser tu primer congreso ya vas interviniendo. Yo quería decir, conectando con la parte de la capacidad comercial, que hemos hablado antes de ello, y también aprovechando que estés desde el punto de vista comercial, habéis nombrado a los departamentos de comunicación, ¿vale? Pero no siempre tenemos departamento de comunicación. Y hay muchas veces que nos presentamos como técnicos, somos técnicos de prevención, ¿vale? Entonces, ¿qué palabras clave o qué aspectos clave, que creo que habéis nombrado un par, pero por resaltarlo? Uno es cuánto nos ahorramos, está clarísimo, el dinero interesa a medios de comunicación, por lo tanto yo como técnico tengo que saber realmente cuánto me ahorro, ¿vale?
Pero ¿qué palabras o qué temáticas creéis que es clave que un técnico o una técnica, me da igual, en cualquier puesto que estés en prevención de riesgos laborales, deberías intentar traducir tu trabajo del día a día para contárselo? Si tienes departamento de comunicación, al departamento de comunicación, porque muchas veces el departamento de comunicación no tiene por qué saber de lo que estás haciendo. Es decir, ¿qué palabras puedo usar claves o qué temáticas puedo usar claves para contar mi trabajo? ¿Y cómo lo envío a una nota de prensa? Vale, yo ahí te diría, antes en tu exposición ya lo has puesto. Has hablado de hablar el lenguaje del negocio. Entonces yo, lo primero es, antes de que nos llegue a nosotros, a quien tiene que llegar es a la organización, al que tiene que llegar es a la jerarquía. Y la jerarquía va a asumir más una cultura preventiva, cualquier iniciativa, en la medida en que hable su negocio, ¿vale? En que hable su lenguaje. Y su lenguaje es el de pues cuánto nos ahorramos, cuánto implica, para que vean claramente que no es un gasto lo que le está proponiendo el Departamento de Prevención de Riesgos Laborales, sino que es una inversión, y es una inversión terriblemente rentable. Entonces, y eso ya lo has puesto en tu intervención. Por tanto, lo primero que tienen que hacer los prevencionistas es hablar el lenguaje de los negocios, porque así más fácilmente le van a entender para poder aplicar esas y hablar de cómo se ha implicado en otra. Y luego ya el siguiente paso pues es para los medios de comunicación. Y entonces ahí yo un poco la clave te diría eso. Depende de qué medio. Piensa siempre en cuál es el lector del medio. Y entonces eso te va a dar una clave de qué es lo que... Porque al final nosotros como medios de comunicación nos debemos a nuestros lectores. Entonces yo voy a tratar de tener más lectores. Entonces quiero darle a lo que mis lectores les interesa. En mi caso, pues seguridad laboral, aspectos más técnicos, más formales, formación, productos, pero si vas a otro medio más diferente, pues piensa en... Y luego piensa si a ti te interesa o no que se difunda eso, porque a lo mejor tampoco te merece la pena el esfuerzo, porque pues... Bueno, siempre puedes entrenarlo, ¿no? Que muchas veces nos limita la creencia de no sé si va a interesar o no. Oye, pues entrénalo. A lo mejor las primeras no te las publican, las segundas tampoco, pero llega un momento en el que vas aprendiendo cómo llegar a hablar ese idioma. Pero si nunca lo intentas, porque a lo mejor si piensas que, oye, y lo que yo diga va a importar. Piensa siempre en el lector de ese medio. Eso es. Y eso te dará pistas de cómo tienes que hablar o qué de tu nota de prensa, en qué debes hacer énfasis. Eso es. Vale, has comentado palabras claves. Yo te podría decir, la primera, por supuesto, rentabilidad. Ese es un lenguaje, esa palabra es universal para todas las organizaciones, ya sean públicas o privadas, pero podemos hablar de productividad, captación de talento, una cosa que no es medible, pero también reputación, es difícilmente medible, reputación de la empresa. Todo eso vincularlo a los conceptos de salud y seguridad laboral. Con los premios, cada vez que tú te presentas a un premio, aunque no te estás presentando, tienes que escribir un portfolio de preguntas que te hacen ese premio para que tú entres en la categoría. Ahí hay preguntas, os lo digo por si queréis tirar de ahí del hilo, hay preguntas que te hacen las propias corporaciones cuando tú quieres presentar un caso de buenas prácticas que te ayudan a reflexionar en esa parte. Entonces, es una forma de medir la reputación también puede ser, oye, pues nos hemos presentado a tantas candidaturas, en algunas hemos podido quedar mejor o peor, pero todo eso te va generando feedback. Podría ser, ahora que hay tantos premios de todas las cosas, podría ser una forma de entrenar también esa comunicación. Y son todos los ítems que yo te he dicho, directa o indirectamente, repercuten en el valor de la empresa. Entonces, pues son términos en los que se puede trabajar en términos de comunicación. Fenomenal. Muchas gracias. Es que yo no voy a responder a esto, porque no tengo ni idea. Pero si yo tengo que contar algo en radio y es algo difícil, se lo cuento a mis padres y a mis hijos. Y si ellos me entienden, digo, bueno, pues ya tengo un 50%. Y si traigo algún experto que dice alguna palabra o una jerga, pues a lo mejor que no pueden entender los oyentes, les pido un símil. ¿Qué significa esto? ¿Que me lo expliquen o que...? Pero claro, bueno, es una pregunta diferente a la que les has lanzado a ellos. ¿Alguna pregunta más? Gracias. Bueno, felicitar a todos los ponentes. Brevemente, mi experiencia personal y profesional, ¿no? Aparte de estos enjundias, pues también soy articulista de un diario a nivel, el diario Córdoba, llevo ya 25 años en el mismo,
Y evidentemente mi experiencia me dice que todos los días no puedes dedicarte a dedicarte artículos a la prevención. Primero porque no da mucho de sí intentar colar, pero en la medida posible sí subliminalmente pues sí lo hago de vez en cuando y esa vocación y ese ejercicio de prevencionista lo hago. Y en segundo lugar sí tenemos una revista a nivel de la empresa, que ya lo planteé en mi exposición, ¿no? Mi experiencia también digo lo mismo, que aunque sea el peso específico, el fundamental, el tema de la prevención, pero intentar también compaginarlo, colar, entre comillas, artículos más técnicos con una cosa que sea más liviana, ¿no? Por lo menos siempre meter un pasatiempo o una cosa un poquito más que ayude a compaginar, ¿no? Y es una forma de introducir también dentro de la prevención en la empresa, ¿no? Sí nos preocupa mucho el tema de lo que es la imagen. Entonces, tenemos una buena compañera que se dedica al diseño y es un diseño bastante llamativo y eso, digamos, igual que la letra con sangre entra, pues la imagen que es lo que ayuda mucho, ¿vale? Es evidente que ese tipo de prácticas que desde el mundo de la empresa, que desde el mundo se comunica a través de una revista o de otros muchos medios que pueden existir, evidentemente, a los que no estamos en sectores tan especializados nos ayuda mucho. Muchas veces llegamos a un artículo, llegamos a un reportaje porque lo hemos visto en ese tipo de medios. Sí, además es una manera muy de que la cultura preventiva pues al final llegue a más partes de la organización, ¿no? La mayoría de las organizaciones, sobre todo grandes, tienen algún tipo de boletín interno o de comunicación interna, pues cualquier píldora. Entonces, obviamente, ahí cuanto más se adapte a la realidad de esa empresa, de esos trabajadores, de una manera amena, pues más fácil que más trabajadores se enganchen a esas píldoras preventivas. Y obviamente, si en alguna empresa que tiene ese medio de comunicación o boletín interno no hay un apartado de seguridad laboral, pues ahí está la labor del prevencionista y del Departamento de Prevención de Riesgos Laborales, pues para sacar la bandera de que les dejen un trocito de ese boletín o de esa comunicación interna para poder compartir esas iniciativas o esas buenas prácticas. Y hay muchas maneras, hay maneras muy divertidas, hay iniciativas muy interesantes. Nosotros que tratamos casos de éxito nos hemos cruzado con iniciativas muy curiosas y de hecho pues os animo a que acudáis al fondo editorial porque tenemos casos de éxito muy divertidos. Muy bien. Como reflexión final y parte final, yo creo que ha sido una mesa muy interesante, ha sido una mesa instructiva, porque hemos visto pros y contras y qué debilidades y fortalezas tenemos en esta materia. Y dado que hemos intentado enfocar en toda la jornada, está enfocada en positivo, una reflexión de cada uno de vosotros de un par de minutos en positivo de cómo podemos mejorar la comunicación, cómo debemos inculcar o tratar el fomento de la cultura preventiva. ¿Cuál es vuestra reflexión que os lleváis del día de hoy para la mejora y el fomento de la cultura preventiva? Bueno, evidentemente, contar, comunicar, informar sobre aspectos de la cultura preventiva tiene varios. Lo primero es que salva vidas y lo segundo que mejora la calidad de vida de las personas sin llegar al extremo de salvarles la vida. Entonces creo que es una materia informativa que por esas mismas características tiene interés para el conjunto de la ciudadanía. Lo único es que hay que adecuar la forma y el fondo, adecuar el mensaje y el contenido y buscar formas que sean interesantes para el público, un público generalista, porque es un problema que nos afecta a todos. Yo lo que diría es que aprovecharais el momento. Este es un buen momento. El sector de la seguridad laboral ha sido un momento, bueno, pues que a lo mejor era menos visible en las organizaciones. A raíz de la pandemia se ha visto la importancia. En la mayoría de las empresas que yo conozco han incluido a los profesionales de seguridad laboral en los comités de crisis para abordar la vuelta al trabajo después de la pandemia, qué medidas ponemos, qué no medidas ponemos. Ahora mismo hay un momento de mayor sensibilidad hacia la labor tan importante de los profesionales de la seguridad laboral dentro de las organizaciones. Pues yo creo que en positivo que aprovechemos este momento para reivindicar la cantidad de cosas que hacéis y lo buenas que son para las organizaciones, para lo que hacéis, pues para seguir invirtiendo en seguridad laboral, como decía antes,
nunca es un gasto, siempre es una inversión terriblemente rentable. Gracias. Pues yo complementar, bueno, lo que han dicho mis compañeros, ¿no? Prevencionistas somos siempre. Comunicamos siempre. A lo mejor también nos tenemos que esforzar en aprender a cómo hacerlo bien. Entonces, pues bueno, pues, y si no sabemos, pues tenemos que pedir ayuda, como todo. Pues cuando no sabes aprender, cuando no sabes hacer algo, aprendes haciéndolo a base de experiencia, a base de competencia, a base de educación, a base de, pues bueno, pues aprendamos también a vendernos, porque al final es algo que en nuestro día a día comunicamos y tratamos de hacerlo bien. Así que, bueno, nada más. Pues muchísimas gracias. Tenéis en vuestras manos el comunicar este magnífico foro que ha organizado el Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales. Creo que es un buen inicio de una buena relación para empezar a comunicar todo el trabajo en cultura preventiva que se está llevando desde Andalucía, y muchísimas gracias por todo. Gracias.